Gracias a Dios. Creo que nos escuchan bien, no sé. Qué importante hablar de estos temas. En particular, estas dos cartas que se escriben para la iglesia de Corinto, porque era para la iglesia. O sea, quiero que entendamos que no es una exageración hablar de temas de santidad, de apartarse para Dios, como a veces se piensa. Estas cartas eran para la iglesia que estaba en Corinto. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:2. Dice a la iglesia que está en Corinto. O sea, era para la iglesia. Y quiero, si ustedes han leído 1 y 2 de Corintios, desde Romanos, ¿verdad? Y usted ha leído 1 y 2 de Corintios, se va a dar cuenta que la iglesia de Corinto tenía cosas muy especiales. Tenía dones, tenía ministerios, se hablaba en lenguas. Era una iglesia que iba caminando muy bien. Pero de repente la iglesia se empezó a dividir, empezaron a haber grupos y Pablo tuvo que decir qué es lo que está pasando. Porque me han reportado, decía el apóstol Pablo, que hay divisiones entre ustedes. Que unos dicen yo soy de Apolos, porque a algunos les gustaba cómo les predicaba Apolos, y a algunos les gustaba cómo les predicaba Cefas y otros Pablo. Y decía, yo he sido reportado, o me han reportado que ustedes han sido divididos. ¿Acaso está dividido Cristo? Decía, pues yo les encargo que todos hablemos una misma cosa, decía el apóstol Pablo. La iglesia estaba cambiando, como ha cambiado. Imagínense en esos tiempos cómo habrá cambiado al día de hoy. A veces dista mucho de ser iglesia. Y la iglesia había cambiado demasiado. A tal grado que el Señor a través de Pablo le dice a la iglesia, en particular de Corinto, le dice que se santifique, que no militen en la carne. Entonces a veces parece una exageración el hecho de que estemos hablando y diciendo todo el tiempo que nos santifiquemos, que caminemos en la limpieza de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros actos. Me parecería una exageración. Para los que militan en la carne, eso es exagerado. Pero a la iglesia que entiende lo espiritual, esto no le parece exagerado. Porque incluso el apóstol Pablo decía, glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Imagínense nada más. Decía, glorifiquen a Dios en todo su ser, en su mente, en su corazón y en su cuerpo. Y Dios lo que nos está llamando, y imagínense una iglesia en donde ya no se predique que la gente se santifique. Pues hermano, ya no tendría sentido que la iglesia existiera. Me recuerdo que hace tiempo me decía un hermano que ya no se congregaba con nosotros ni con nadie. Decía, yo me acuerdo que lo encontramos y yo le decía, ¿por qué ya no te congregas, hermano? No, todo el tiempo que te santifiques y que no puedes tomar y que no puedes bailar. ¿Por qué no? No, le digo, ahí dice la Biblia y aquí lo dice. Todo es lícito, pero te toca elegir a ti qué es lo que te conviene. Ustedes pueden hacer lo que, es más, no tienen que reportarle a nadie, pero recuerden que no todo les conviene. ¿Quién dice amén? Entonces yo me acuerdo que cuando empecé en el cristianismo, hermano, yo vengo de mi vida pasada era una vida muy diferente. Pero recuerdo también que hace muchos años me decía el pastor, el mismo pastor que comenta a mi esposa, y decía, mira, hijo, si tienes un año de cristiano y tu vida no ha cambiado, tú perdiste tiempo. Ese año perdiste tiempo. Si sigues hablando igual, si sigues yendo a los mismos lugares, si te sigues comportando igual, si te sigues enojando por cualquier cosa y sigues en lo mismo, perdiste tiempo durante un año. En algún momento lo comenté aquí, el cambio de vida no es un cambio, o el aceptar a Cristo o el ser salvo no es gradual. O se es o no se es.
que sí podemos hacer es ir perfeccionando nuestra vida, eso sí se puede, pero o eres redimido o no eres redimido. Por eso el apóstol Pablo dice, examínense, no vaya a ser que ninguno esté en la fe. Es decir, que se encuentren reprobados. Fíjese qué querrá decir el apóstol Pablo cuando dice, ¿no será que estamos reprobados? Y por eso es que pues todo nos parece, pues este tema de la iglesia una exageración. Mira, lo he escuchado y esta semana lo volví a escuchar. Es que no sean tan exagerados. Estábamos evangelizando como 4 familias allá en Huacán. Hoy nada más es una y de vez en cuando. De repente pues te da tristeza, dices, híjole, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Íbamos y nos poníamos a orar, Padre, pues, ¿qué es lo que está pasando? Y de repente da a luz la respuesta. Y me hablaron por teléfono. Una familia. Es que pasa esto, pastor. Las familias, hermanos, deshechas. El esposo ya por su lado, la esposa por su lado, los hijos solos. Es que yo pensaba, hermano, que el ir a la iglesia nada más se trataba de llegar y sentarse y escuchar y cumplir y eso era todo. Yo pensé que usted estaba exagerando, que santificarse, que guardarse, que apartarse. Y la verdad, les soy honesto, nunca lo hicimos. Hermanos, como les dije hace un momento, ustedes no tienen que reportarle a nadie su vida. Dios la conoce. Y con quien tenemos que estar bien, pues es con Él. Pero ¿quién le podrá ocultar algo al Señor? Hemos hablado en algunos, incluso en algunos cursos que hemos tenido, hemos hablado acerca de la vida de Judas. Un caso muy claro de una persona que no experimentó el arrepentimiento verdadero. Cosas que esta semana me pasaron, que escuché, y justo cuando está uno más retirado, cuando está más alejado, es cuando la gente necesita hablar. Les encargo que oremos por aquellos matrimonios que tengan problemas. Uno en particular, la jovencita es una hermana, su esposa es madre de 3 niñas, está a punto de quitarse la vida. Y digo está a punto porque ya lo he intentado varias veces. Me mandaron mensaje ayer precisamente y me pedían por fin el esposo, ora por mi esposa, me decía. ¿Cuántas veces se le dijo, no juegues con el cristianismo? No es como tú te lo imaginas, es como Dios establece en su palabra. Y hoy lamentablemente es una jovencita. Yo digo una niña, es una niña para mí, tiene 3 niños. Qué triste, mis amados hermanos. Pero yo por eso les digo, hermanos, aquí está la clave. Lo que le decía, usted búsquelo ahí, léalo en su casa detenidamente, analícelo, pero invoque la presencia del Espíritu Santo para que pueda discernir lo que el Espíritu de Dios le quiera decir a usted. Y lea ahí en 1 Corintios, se lo voy a dejar de tarea. Lea 1 Corintios capítulo 6 del 12 en adelante y fíjese lo que el Señor le quiere decir. Y veamos realmente, cada quien tome la decisión que mejor le convenga, porque creo que Dios nos ha dado la capacidad de poder comprender qué es lo que a nuestra vida conviene. La palabra de Dios está muy clara, yo me voy lleno de la palabra de Dios y espero que tú también, y que nos fortalezcamos, hermanos. Decía también ahí en la carta a los Corintios, decía el Señor por medio del apóstol Pablo que todos hablemos una misma cosa, y lo que él estaba diciendo es que todos participemos de la misma fe para que no se divida la iglesia. Aquí, hermanos, la iglesia, gracias a Dios, podemos decir que estamos en tranquilidad, pero le voy a decir qué es lo que está pasando alrededor. En serio, agárrense, hermanos, porque está tremendo. ¿Sabe qué es lo que quiere la iglesia? Hoy ver grandes cosas, ver grandes milagros, que la gente explote en emoción hablando en lenguas, porque eso demuestra que la presencia del Señor está ahí.
Y yo quiero decirte que eso le pasaba a la iglesia de Corinto. La iglesia quería ver eso, quería ver milagros, derramamientos, que la gente hablara en lenguas, pero estaba viviendo una vida falsa. Por eso el apóstol Pablo les decía, mejor examínense, porque algo está pasando. Los dones son irrevocables. Esos ya fueron dados por parte del Señor y son para edificación de la iglesia. Entonces eso, si Dios te los dio, Dios no es como nosotros, Dios te los dio, es para que edifiques a la iglesia. Si no los usas, es un asunto tuyo. Y quiero aclarar que darás cuenta por ellos. Pero la santidad ya no depende del Señor, depende de nosotros. Así que ahí está el mensaje. Disciérnalo bien, hermanos. Lean la escritura, comprendamos y veamos lo que el Señor nos quiere decir, que es necesario que la iglesia cada día se santifique más. ¿Quién dice amén? Gracias a Dios, mis amados hermanos, ahí está la palabra de Dios. Este domingo tenemos culto. Recuerden que hay que llegar temprano a la escuela bíblica dominical y en la tarde el culto. Recuerden también que tenemos que pagar la renta. Híjole, pues ni modo lo tengo que decir siempre, ¿verdad? Pero tenemos que pagar la renta el 12. Y pues les pido por favor que nos apoyen, porque por ahí me dijeron, no, ya la pagamos, ¿verdad? Ya se pagó, ya la depositó. Yo ni cuenta. ¿Y cuánto faltó? ¿Podría decirnos, hermana? 7,000 pesos faltaron para pagar la renta. Entonces, pues se tuvo que tomar una vez más de los recursos que tenemos de la iglesia, obviamente, pero que era para otro asunto. Entonces, me perdí esta semana, anduve muy ocupado, pero ya se pagaron ciertamente. Entonces les pido en el amor de Cristo que pues ahora que está empezando este nuevo mes, pues que hagamos un esfuerzo para que juntemos ese dinero y podamos pagar la renta el siguiente mes y no tengamos que tomar tanto dinero del que se ha ahorrado porque tiene un propósito. Amén. Recuerden que en la Sociedad de Damas y de Varones tenemos una reunión, tenemos una junta a las 9 de la mañana el próximo domingo. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos vemos primeramente Dios este domingo que viene. Recuerden también que ya viene el 23, tiene que evangelizar, la iglesia tiene que evangelizar. Amén. 23 es el día del evangelismo. Entonces dejamos este lugar a mi hermanita Jacqueline, o mi hermana, ¿sí? Mi hermanita.